Hay cosas que un hombre no le dice a sus hijos, no porque les mienta, sino porque hay verdades que necesitan el recipiente correcto para no derramarse. Y a veces ese recipiente no existe en la propia familia. A veces existe en el silencio de una tarde de miércoles, con el café en la mano y nadie mirando, cuando un hombre puede por fin pensar lo que piensa sin que nadie lo interprete mal. Salvador Montoya tiene 75 años. Vive solo desde los 68, en una casa de ladrillos color arena en las afueras de Visalia, California, con un porche pequeño y un árbol de aguacate que plantó él mismo hace 12 años y que da más fruto del que puede comer. Sus 4 hijos viven a distintas distancias. Ninguno vive con él. Y Salvador tiene una confesión que lleva años guardando, no porque tenga vergüenza de ella, sino porque cada vez que intentó decirla, alguien la malentendió antes de que terminara la frase. Hoy la vas a escuchar completa. Pero para entenderla, primero tienes que saber de dónde viene este hombre. Porque la confesión no tiene sentido sin la historia. Y la historia empieza mucho antes de los 75 años. Empieza en un pueblo de Michoacán, en 1965, cuando Salvador tenía 16 años y ya sabía que su vida no iba a caber en ese pueblo. No lo sabía con palabras, lo sabía con ese peso inquieto que tienen los jóvenes que sienten que el lugar donde nacieron es demasiado pequeño para lo que traen adentro, aunque no sepan todavía qué es lo que traen. Su padre era albañil. Su madre cosía ropa ajena para ayudar. Eran 7 hermanos, en una casa de 3 cuartos donde el espacio no sobraba. Y la privacidad era un concepto que nadie había definido porque nadie la había tenido. Salvador dormía en el mismo cuarto con 3 de sus hermanos, en una cama que compartía con el de en medio, y aprendió desde niño a existir en un espacio que no era del todo suyo. A los 18, cruzó a California con un primo segundo que tenía contactos en los campos de melón del condado de Kings. Llegó en julio, que es el peor mes para llegar a ese valle porque el calor es de los que te convencen de que cometiste un error. Pero Salvador no volvió. Se acomodó, como se acomodan los que no tienen otra opción, haciendo del trabajo la única geografía que conocía. Conoció a Remedios 3 años después. Ella era de Jalisco, hija de un comerciante que vendía telas en el mercado del pueblo y que tenía la costumbre de hablar con las manos, costumbre que Remedios heredó completa. Tenía una manera de entrar a un cuarto que hacía que el cuarto cambiara de temperatura, no de calor, sino de presencia, de algo que se llenaba cuando ella llegaba. Salvador se enamoró de esa presencia antes de enamorarse de nada más. Se casaron en 1974. Él tenía 25 años, ella 23. La boda fue sencilla, en el patio de unos amigos que prestaron el espacio y las sillas, con música de un tocadiscos prestado y comida que hicieron entre las mujeres de ambas familias y que alcanzó para todos, aunque nadie supo exactamente cómo. Vinieron los hijos, 4 en 10 años. Leticia, la mayor, en 1975. Después Omar, en 1977. Después Gabriela, en 1981. Y el último, Beto, en 1985, cuando Salvador ya tenía 36 años y Remedios 34, y los dos creían que ya habían terminado. Pero la vida tiene su propio criterio sobre cuándo son suficientes las cosas buenas. Trabajó 29 años en una empresa de procesamiento de almendras en Tulare. Empezó en la línea de producción. Terminó como supervisor de turno.
el único supervisor mexicano en esa planta durante 15 años, lo cual le dio una satisfacción que nunca dijo en voz alta, pero que llevaba con la postura de los hombros, de quien sabe lo que le costó algo. Remedios trabajó también, primero en casas ajenas, luego en la cocina de una escuela primaria, donde estuvo 17 años, y donde la querían tanto que cuando se jubiló los niños del 4º grado, le hicieron un letrero dibujado a mano, que todavía está en la pared de la sala de la casa de Visalia, enmarcado con un marco de madera que Salvador compró en una ferretería un sábado por la mañana, porque le pareció que ese letrero merecía marco. 43 años de matrimonio. No perfectos. Los matrimonios largos no son perfectos, son resistentes. Hay una diferencia, y es importante. Remedios murió en noviembre de 2017. Un cáncer de páncreas que diagnosticaron en agosto y que para noviembre ya había terminado lo que había empezado. 3 meses. No fue suficiente tiempo para despedirse bien, aunque intentaron usarlo para eso. Nunca es suficiente tiempo. Salvador tenía 68 años cuando enterró a Remedios en el cementerio de Visalia, un martes frío de noviembre, con los 4 hijos a su lado y los nietos, que ya eran 9, y el cielo gris de ese tipo que parece que el clima también sabe cuándo guardar silencio. Y entonces empezó la otra historia, la que nadie cuenta, la que Salvador lleva años queriendo contar completa. Los hijos, como hacen los hijos buenos cuando pierden a uno de sus padres, rodearon al otro. Llamaban seguido. Visitaban los fines de semana. Leticia, la mayor, que vivía en Fresno a menos de 1 hora, iba casi todos los sábados. Llevaba comida. Revisaba que la casa estuviera bien. Le preguntaba si necesitaba algo. Le recordaba las citas del médico. Salvador lo recibía con gratitud. Era genuina esa gratitud. No la fingía. Pero había algo que no decía. Había algo que sucedía los martes y los jueves y algunos domingos por la tarde, cuando no había nadie en la casa, y el silencio se instalaba con esa densidad particular que tiene el silencio de las casas grandes cuando están vacías, y que Salvador no sabía todavía si era un problema o una solución. Lo que sentía en esos momentos no era lo que se supone que debe sentir un hombre recién viudo de 68 años cuando se queda solo en su casa. No era tristeza. Bueno, tristeza sí había. Pero debajo de la tristeza había otra cosa, algo más parecido al alivio. Y esa palabra alivio era la que no podía decir en voz alta sin que sonara a algo que no era. Antes de que te cuente lo que Salvador descubrió en esos primeros meses de soledad, y lo que lleva años queriendo confesarle a su familia sin encontrar el momento ni las palabras correctas, quiero detenerme aquí, porque sé que alguien que me escucha ahora mismo se va a reconocer en alguna parte de esta historia. Ya sea como el Salvador que guarda algo que no sabe cómo decir, o como el hijo que cree que entiende a su padre, pero tal vez no lo está escuchando del todo. Si ya estás suscrito a este canal y le diste like a este video, gracias de verdad. Estas historias me cuestan tiempo y cuidado, y las hago porque creo que merecen ser contadas bien. Si todavía no estás suscrito y sientes que este contenido te está dando algo, ese botón rojo está ahí esperándote. Ahora sí, porque lo que Salvador descubrió en esos primeros meses cambia todo lo que creías que ibas a escuchar. El alivio que sentía Salvador
no era alivio de que Remedios se hubiera ido. Era alivio de algo mucho más complicado y mucho más honesto que eso. Era el alivio de no tener que preocuparse por nadie más que por sí mismo, por primera vez en 43 años. Eso es lo que no podía decir, porque suena mal dicho así. Suena a egoísmo, suena a que no la quería. Y no era ninguna de las dos cosas. Era esto. Durante 43 años, Salvador Montoya había cargado el peso de ser el sostén de algo, de una familia, de una casa, de una mujer que amaba y 4 hijos que dependían de él, y un trabajo que no podía perder y una reputación que construir y mantener. Ese peso no era un castigo, era lo que había elegido. Lo había cargado con orgullo genuino durante 4 décadas. Pero era un peso. Y de pronto, a los 68 años, con la casa en silencio y nadie mirando, ese peso no estaba. No había nadie esperando que llegara a cenar. No había nadie cuyo humor tuviera que leer antes de hablar. No había nadie a quien rendir cuentas de cómo había pasado el día, o en qué había gastado el dinero, o por qué había llegado tarde o temprano. No había nadie que necesitara algo de él en ese preciso momento. Solo él, y la casa, y el silencio. Y en ese silencio, Salvador Montoya descubrió algo que lo sorprendió tanto que tardó meses en admitirlo incluso para sí mismo, que no sabía quién era cuando no estaba siendo el esposo de alguien, o el padre de alguien, o el supervisor de alguien. No lo sabía. 43 años construyendo una identidad a través de los otros. Y de pronto sin los otros no había un mapa. No había una respuesta clara a la pregunta más básica que existe. ¿Qué quiero yo? Los primeros meses fueron de desorientación. No de tristeza solamente, de desorientación. Se levantaba por la mañana y no sabía a qué hora desayunar, porque siempre había desayunado a la hora que pedía el ritmo de la familia. No sabía qué poner en la televisión, porque siempre había puesto lo que Remedios quería ver, y él había aprendido a querer ver lo mismo. No sabía cómo llenar un sábado por la tarde sin un plan que viniera de afuera. Se sentía, aunque no le gustaba la palabra, perdido. Y entonces hizo algo que no había planeado hacer, algo que le salió de una manera casi instintiva, como salen las cosas cuando el cerebro no tiene tiempo de censurarlas. Empezó a escribir, no un diario formal, no algo que mostraría a nadie, solo un cuaderno barato, de esos de 100 hojas con espiral, donde empezó a escribir preguntas. Preguntas que nunca se había hecho, porque siempre había habido algo más urgente que hacérselas. ¿Qué me gusta comer cuando no pienso en lo que le gusta a nadie más? ¿A qué hora me gusta levantarme cuando no tengo que estar en ningún lado? ¿Qué haría con un sábado entero si nadie supiera dónde estoy? ¿Cuándo fue la última vez que tomé una decisión que no tuviera que ver con nadie más que yo? Las respuestas llegaban despacio. Algunas no llegaron durante meses. Algunas le sorprendieron cuando llegaron. Descubrió que le gustaba el silencio de la mañana más que cualquier conversación, que prefería el café solo sin azúcar, cosa que había descubierto tarde porque Remedios siempre ponía azúcar en la cafetera directamente y él había bebido café dulce 40 años sin cuestionarlo, que le gustaba caminar sin rumbo, algo que nunca había hecho porque caminar sin rumbo le había parecido siempre un lujo que no podía darse cuando había cosas que hacer, que le gustaba la música de los años 40 y 50, los boleros lentos,
los de Toña la Negra y Pedro Vargas, que había escuchado de niño en la radio del vecino y que había dejado de escuchar porque a Remedios le gustaba otra cosa, y la casa siempre había tenido la música de Remedios, que le gustaba leer, cosa que tampoco había hecho con regularidad en décadas, porque siempre había algo más importante. Empezó con novelas baratas que compraba en la tienda de segunda mano que había a 2 cuadras de la casa. Leía despacio, a veces reliendo párrafos que le gustaban, sin ninguna prisa, porque no había ningún lugar al que tuviera que llegar. Que le gustaba sentarse en el porche al atardecer sin hacer nada, solo mirar el árbol de aguacate, el cielo, los pájaros, el movimiento lento de un vecindario que a esa hora empezaba a calmarse, sin que nadie le preguntara en qué estaba pensando, sin tener que justificar que no estaba pensando en nada y que eso estaba bien. A los 6 meses de viudo, Salvador Montoya se conocía mejor a sí mismo que en cualquier otro momento de su vida adulta, y eso era la confesión. Eso era lo que no podía decirle a sus hijos, no porque tuviera vergüenza, sino porque sabía que lo iban a malentender, que iban a escuchar que estaba bien, y lo iban a traducir como que no extrañaba a su madre, que iban a escuchar que disfrutaba la soledad y lo iban a traducir como que no los necesitaba, que iban a escuchar que se sentía más libre y lo iban a traducir como que el matrimonio había sido una carga, y no era ninguna de esas cosas. Era esto, y solo esto, que había vivido 75 años siendo alguien para otros y que a los 68 había tenido por primera vez el espacio para ser alguien para sí mismo, y que ese proceso, doloroso y sorprendente y a ratos solitario de verdad, había resultado ser el más importante de su vida. Leticia fue la primera en notar el cambio. Fue un sábado de primavera, como año y medio después de la muerte de Remedios. Llegó con comida como siempre, con la intención de revisar la casa y quedarse a comer. Encontró a su padre en el porche, con un libro abierto en la rodilla, un café al lado y el árbol de aguacate echando sombra sobre él de esa manera que sólo los árboles plantados por uno mismo echan sombra, como si supieran. Se sentó a su lado. Lo miró un momento. «Papá, ¿estás bien?» «Sí», dijo él, y era verdad. «Te noto diferente». Salvador la miró. «¿Diferente cómo?» «No sé, más tranquilo, menos apurado». «Es que no tengo nada por lo que apurarme». Leticia no dijo nada por un momento. «¿No te sientes solo?» Y ahí estaba la pregunta, la de siempre, la que todos hacían y que Salvador había contestado de distintas maneras en los últimos 18 meses, sin que ninguna versión pareciera satisfacer completamente a quien preguntaba. Ese sábado, sin haber planeado hacerlo, dijo algo diferente. «Siéntate», le dijo. «Tengo que decirte algo que llevo tiempo guardando». Leticia se sentó y Salvador habló, despacio, sin prisa, con las mismas pausas que ponía en el cuaderno de preguntas, las pausas de quien está buscando las palabras correctas no para impresionar, sino para ser preciso. Le habló del alivio, le explicó qué era y qué no era. Le dijo que quería a su madre con un amor que no iba a disminuir nunca y que la muerte no había cancelado, sino transformado en otra cosa más silenciosa y más permanente. Le dijo que la extrañaba todos los días de maneras específicas y concretas, que extrañaba su manera de reírse de sus propios chistes antes de terminarlos, que extrañaba el olor a su perfume en la almohada que tardó meses en desaparecer
y que el día que desapareció fue uno de los días más difíciles del proceso, más difícil que muchos del funeral. Pero le dijo también lo del cuaderno, lo de las preguntas, lo del café sin azúcar, lo de los boleros, lo del caminar sin rumbo, lo de sentarse en el porche a no pensar en nada y que eso no fuera un problema, sino una forma de descanso que nunca había conocido. Le dijo que a los 68 años había empezado a conocerse y que eso era lo más raro y lo más valioso que le había pasado en toda su vida adulta. Leticia lo escuchó todo, sin interrumpir, con los ojos húmedos en algún punto, aunque se los limpió rápido porque era de las que no le gustaba que las vieran llorar. Cuando él terminó, hubo un silencio. «¿Por qué no nos habías dicho esto antes, papá?», dijo al final. «Porque cuando lo intentaba, me preguntaban si me sentía solo antes de que terminara». Leticia soltó una risa pequeña, de esas que salen cuando algo duele y tiene gracia al mismo tiempo. «¿Y ahora? ¿Ahora qué quieres que hagamos?» «Nada diferente», dijo Salvador. «Solo entender que cuando digo que estoy bien de verdad. No estoy siendo valiente, no estoy fingiendo. Estoy bien. Aquí quiero preguntarte algo directamente. ¿Crees que hay una diferencia entre la soledad que uno elige y la soledad que uno sufre? ¿O crees que toda soledad es lo mismo sin importar cómo llegó? Escríbemelo en los comentarios porque esta distinción me parece una de las más importantes que puede hacer una persona en su vida. Y quiero saber cómo la ves tú. Y si conoces a alguien mayor que vive solo y que parece tener una paz que no terminas de entender, pásale este video. A veces lo que necesita no es que lo rescaten, es que lo escuchen. Terminemos con Salvador. Pasaron los meses, luego los años. Salvador Montoya llegó a los 75 con el árbol de aguacate ya maduro y generoso, con el cuaderno de preguntas ya en su tercera versión, porque los dos primeros se habían llenado, con una rutina que era completamente suya y que no le debía nada a ninguna expectativa ajena. Se levantaba entre las 6 y las 7, según lo que pedía el cuerpo. Café solo sin azúcar, siempre. 1 hora de lectura antes de hacer cualquier otra cosa. Caminata de 40 minutos por el barrio, siempre diferente el recorrido porque lo que le gustaba no era el ejercicio, sino el movimiento sin destino fijo. Almuerzo a la 1, que cocinaba él mismo, con una competencia modesta, pero suficiente que había adquirido por necesidad y que había terminado disfrutando más de lo que esperaba. Los martes por la tarde jugaba dominó con 3 hombres del barrio, todos mayores de 65, todos con sus propias historias de pérdidas y soledades y adaptaciones que habían hecho sin que nadie se las aplaudiera. Hablaban de béisbol, de política en el sentido informal de la palabra, de los hijos que vivían lejos y llamaban cuando podían, de los achaques que iban llegando con una puntualidad que no tenían cuando eran jóvenes. No hablaban de sus miedos directamente, pero los hombres de esa generación tienen maneras de hablar de sus miedos sin nombrarlos. Y en esa mesa de dominó de los martes se decían cosas importantes sin decirlas explícitamente, que es a veces la única manera en que ciertas verdades pueden circular entre ciertas personas. Los hijos llamaban, visitaban. Leticia seguía yendo los sábados, aunque ahora no llegaba con la agenda de revisar la casa, sino con la actitud de quien viene a visitar a alguien
que tiene su propia vida. La diferencia era sutil, pero Salvador la sentía claramente. Era la diferencia entre ser cuidado y ser respetado. Las dos cosas podían coexistir, pero no siempre lo hacían. Y cuando lo hacían, era porque alguien había tenido la conversación difícil. Omar, el hijo del medio, fue el más difícil de convencer. Tenía la costumbre de llamar con soluciones en lugar de preguntas, de llegar con planes en lugar de presencia, de interpretar el bienestar de su padre como algo provisional que en cualquier momento podía romperse y para lo que había que estar preparado. Salvador tuvo con él la misma conversación que había tenido con Leticia, pero distinta en el tono porque Omar era distinto en el carácter. Con Leticia había sido una confesión. Con Omar fue más parecido a una negociación. Le dijo que lo quería, que valoraba que se preocupara, que entendía de dónde venía esa preocupación y que no se la reprochaba. Y luego le dijo algo que Omar repitió años después en una conversación con sus propios hijos, porque algunas frases se quedan grabadas en el lugar donde se guardan las cosas que cambian algo. Le dijo: «Hijo, la diferencia entre un hombre que necesita que lo cuiden y un hombre que necesita que lo escuchen es enorme. Yo soy lo segundo. Si me tratas como si fuera lo primero, los dos vamos a terminar frustrados». Omar no contestó de inmediato. Tardó unos segundos. «¿Y cómo sé cuándo eres lo primero?», preguntó. «Cuando yo te lo pida», dijo Salvador. «Hasta entonces, dame el beneficio de la duda». Gabriela, la tercera, entendió todo sin necesitar la conversación larga. Era la más parecida a él en carácter, la que tenía esa misma economía de palabras, la que procesaba las cosas en silencio y llegaba a las conclusiones sola. Un día le dijo por teléfono, sin contexto previo: «Papá, creo que eres el hombre más libre de toda la familia». Salvador se quedó callado un momento. «Tal vez», dijo. Y eso fue todo. Pero en ese tal vez había más cosas dichas que en muchas conversaciones más largas. Y Beto, el menor, fue el que más tardó en crecer en ese aspecto. Tenía 40 años y todavía tendía a ver a su padre con los ojos con que lo había visto a los 20, como alguien que necesitaba ser llenado de planes y de compañía y de movimiento para estar bien. Tardó en entender que lo que su padre necesitaba no era más sino diferente, que la calidad de la presencia importaba más que la cantidad, que una hora de conversación real valía más que un fin de semana de actividades diseñadas para no dejarle espacio al silencio. Lo entendió el día que llegó a visitarlo un viernes por la tarde sin plan, sin agenda, sin propósito específico, y simplemente se sentó con él en el porche a tomar café y a mirar el árbol de aguacate, y a no decir mucho. Y descubrió que en ese no decir mucho había una intimidad que no había sentido en ninguna de las visitas anteriores, llenas de planes y de ruido. «Esto es lo que haces todo el tiempo», dijo Beto después de un rato largo de silencio. «Sí», dijo Salvador. «Es bueno». «Sí», dijo Salvador. Y los dos se quedaron callados otra vez. Y eso también fue bueno. Salvador Montoya lleva 7 años viviendo solo. 7 años construyendo una vida que es completamente suya, con sus ritmos y sus gustos y sus silencios elegidos. No es una vida espectacular vista desde afuera. No tiene grandes aventuras ni logros visibles. Tiene café sin azúcar por las mañanas y boleros en la tarde,
y un árbol de aguacate que da más fruto del que puede comer, y un cuaderno donde sigue escribiendo preguntas, aunque ahora las preguntas son distintas, porque las respuestas básicas ya las tiene, y tiene algo más que no sabía que iba a tener cuando empezó este camino. Tiene la certeza, tranquila y sin necesidad de demostración, de que sabe quién es, no quién fue. No quién fue para otros. ¿Quién es? Ahora, a los 75 años, con la historia completa encima y el presente todavía vivo. Esa certeza es, descubrió, el activo más valioso que puede tener un ser humano en cualquier etapa de la vida. Y también el más raro, porque la mayoría de la gente pasa la vida entera construyendo identidades para otros, identidades de uso externo, y nunca tiene el tiempo, o el espacio, o el coraje de construir la que es solo para uno mismo. Hay algo que Salvador les dice a sus nietos cuando hablan con él de estas cosas, y los nietos le hablan con más honestidad de la que le hablan a sus propios padres, porque hay algo en los abuelos, cuando son del tipo de Salvador, que hace sentir que la conversación no va a ser usada contra uno. Les dice que hay dos momentos en la vida donde uno puede conocerse de verdad. El primero es cuando es joven y todavía no ha construido nada para nadie, cuando la identidad está sin fijar y todo es posible. El segundo es cuando ya construyó todo lo que tenía que construir y de pronto el andamiaje se cae o se aleja y queda solo él, sin los roles, sin las etiquetas, sin las responsabilidades que lo definían, y que la mayoría de la gente desaprovecha los dos momentos. El primero, porque está demasiado ocupada construyendo. El segundo, porque tiene demasiado miedo de lo que encuentra cuando el andamiaje no está. Pero los que no le tienen miedo al segundo momento, los que se quedan en ese espacio sin escapar hacia el ruido o la compañía forzada o la búsqueda desesperada de una nueva identidad de uso externo, esos son los que descubren algo que no tiene equivalente en ninguna otra experiencia humana. Se descubren a sí mismos, por primera vez o por última, que a veces, cuando llegó tarde, es lo mismo. Hoy quiero preguntarte algo que no tiene respuesta fácil. ¿Sabes quién eres tú cuando no estás siendo alguien para nadie? Cuando no eres el padre o la madre, el esposo o la esposa, el empleado o el jefe. Cuando no hay nadie mirando y no hay nadie esperando nada. ¿Qué queda? Si la respuesta llega rápido y clara, tienes algo que muchos nunca encuentran. Si la respuesta tarda o no llega, no es una mala señal, es una invitación. Una invitación a hacer lo que Salvador Montoya hizo a los 68 años, cuando la vida lo puso solo frente a un silencio que podría haber huido y eligió no huir. Eligió quedarse, elegir escuchar lo que ese silencio tenía que decir. Y lo que tenía que decir resultó ser lo más importante que había escuchado en 75 años. No lo dijo nadie más, no estaba en ningún libro, no vino de ningún hijo, ni de ningún consejo, ni de ninguna sabiduría ajena. Vino de él, de la parte de él que nunca había tenido espacio para hablar. Y esa parte, cuando finalmente habló, no tenía quejas, no tenía reproches, no tenía miedo. Solo tenía esto, el nombre de un hombre que ya sabía quién era. Salvador Montoya, 75 años, solo desde los 68, y más entero que en cualquier otro momento de su vida. Esa era la confesión que nadie de su familia imaginaba. Y ahora tú ya la sabes.